Una de las prácticas culturales más importantes que se realiza dentro de todo proceso de un cultivo es el control o manejo de las plagas. Estas prácticas de manejo integrado de las plagas en los cultivos de granos básicos garantizan que la planta pueda desarrollar su potencial genético sin impedimentos y que la producción pueda ser rentable y de calidad. Durante todo el proceso, todo productor se va a enfrentar a plagas, enfermedades y malezas. Toda plaga es un organismo competidor antagónico con un cultivo, cuyas poblaciones son densas y pueden provocar o perjudicar los cultivos, pueden perjudicar la salud, los bienes o el ambiente en general, causar daños usualmente físicos y reducen el potencial de rendimiento de los cultivos. Una enfermedad es cualquier alteración anatómica y fisiológica que resulta de la interacción prolongada ejercida por un agente. Este agente puede ser externo o interno y puede causar alteraciones leves o graves en el funcionamiento normal de un organismo. Se considera una planta sana aquella que es capaz de realizar todas sus funciones al máximo de su capacidad genética. La maleza es toda vegetación natural que perjudica a un cultivo compitiendo por nutrientes, luz solar, etc. Para poder nosotros conceptualizar lo que es un manejo de plagas en los cultivos, podemos decir que es el uso de todos los métodos de defensa económica, ecológicos y toxicológicos para mantener los organismos nocivos bajo niveles de daño económicos mínimos. Todo manejo integrado de plagas en los cultivos se sustenta en varias dimensiones. En la parte económica, que nos garantiza que vamos a tener menor gasto en los insumos. Además, va a haber una mejor relación entre el costo y el beneficio del cultivo. La parte ambiental garantiza la protección del ambiente y reduce grandemente la contaminación ambiental que se deriva por el uso de químicos. La parte social minoriza los riesgos para la salud humana y salvaguarda la protección del trabajador. Existen diferentes pasos en el manejo integrado de las plagas en los cultivos, como por ejemplo, o diferentes etapas, como por ejemplo la prevención, que esta se da cuando aún no ha llegado la plaga. Entonces se le aplican diferentes estrategias para evitar que llegue la plaga. Durante todo el proceso se realiza un monitoreo para ver cuáles son las condiciones de las plantas y diagnosticar a tiempo si se presenta alguna plaga que esté dañando el cultivo para posteriormente tomar decisiones. Una vez que se toman las decisiones, se interviene y luego se evalúa si esta intervención realmente pudo contrarrestar o pudo controlar las plagas de manera efectiva. Dentro del manejo integrado de las plagas hay diferentes etapas, como por ejemplo el reconocimiento de las plagas, el monitoreo, ver cuál fue el daño económico al que se puede llegar, la toma de decisiones o el daño económico aceptable, ¿verdad? Las acciones de control, todo esto nos lleva al manejo integrado de las plagas. Existen diferentes plagas de los cultivos de granos, como por ejemplo la gallina ciega, en la cual uno de sus controles es la preparación del suelo 15 días antes para que las larvas queden expuestas y mueran por insolación o por los depredadores como pájaros. Lo mismo sucede con los gusanos de alambre, las moscas blancas, el cogollero, el barrenador menor del tallo, la chicharrita verde y la novia de arroz. Todos ellos tienen sus maneras de controlarlos. Existen diferentes enfermedades, además de las plagas, como la pudrición de la base del tallo, que se controla a través de tratamiento químico temprano del vector, eh, o calendarizando las fechas de siembra, la rotación del cultivo y la limpieza de rondas. Tenemos también el tizón de la hoja, otra enfermedad es el mosaico común, asimismo la piricularia, y además existen diferentes prácticas de manejo integrado de las plagas. Estas prácticas pueden ser genéticas, culturales, físicos, etológicas, químicas o biológicas. Las genéticas son las que buscan producir híbridos estériles, por ejemplo, o en las que se manipula el material genético del vector para evitar su propagación. En la parte cultural, es hacer el ambiente menos favorable para el desarrollo de las plagas. La parte física, la utilización de algún agente físico como la temperatura, humedad, insolación para poder controlar las plagas. En la parte etológica, eh,
conocer las reacciones o los comportamientos de los insectos para así poderlos controlar. La parte química, que es la más segura, pero en la que se tiene que tener un cuidado por el daño que puede ocasionar al ambiente. Por eso se deben usar productos químicos que tengan menos toxicidad y sean más efectivos. Lo que más lo que se desearía o lo más idóneo es la parte elegir prácticas biológicas, como por ejemplo el uso de bacterias, hongos, parásitos o depredadores naturales que puedan controlar las plagas sin dañar el ambiente. Existen diferentes daños provocados por los insectos y enfermedades a los granos básicos que pueden ser desde las hojas, tallos, raíz en cualquier parte de la planta y sus causantes pueden ser diferentes virus o deficiencias nutricionales, etcétera. El maíz tiene diferentes enfermedades como el achaparramiento, la cabeza loca, pudrición de la mazorca, pudrición de la base del tallo. También dentro del frijol, sus enfermedades más comunes son la mustia y la choza, el tizón común o requema amarilla, tenemos el antracnosis, la mancha angular, dentro del sorgo tenemos la mancha gris, antracnosis, la mancha sonada, el tizón de la hoja, la podredumbre carbonosa y el tizón de la panoja. Dentro del arroz tenemos dos enfermedades comunes que es la piricularia y la hemiltospiriosis, que se caracteriza porque se presentan en las hojas y en los granos y las lesiones en las hojas son manchas circulares u ovaladas, de color café oscuro y pueden cubrir totalmente la casulla. Podemos ver la envoltura de un pesticida que nos puede decir de qué manera nosotros podemos utilizarlo. Ahí vamos a encontrar las precauciones y las indicaciones que nos permitan utilizar de manera correcta el agroquímico. Ahí vamos a encontrar las precauciones de uso, los datos del producto como la marca, composición, fecha de vencimiento, las generalidades o instrucciones y una banda donde vamos a encontrar de diferentes colores donde nos va a indicar el nivel de composición toxicológica que tiene. Dentro de esos niveles toxicológicos tenemos que está el extremadamente peligroso, tenemos el altamente peligroso, el moderadamente peligroso, el ligeramente peligroso y normalmente el que no ofrece peligro. Y dentro de las toxicidades podemos encontrar que pueden causar daños orales, dermales, pueden causar también toxicidad aguda, inhalatoria o toxicidad en la piel o dermal. En el mismo empaque o en la misma etiqueta del agroquímico vamos a encontrar diferentes iconos que van a indicar el peligro, advertencia, precaución y los mismos colores de las bandas que nos indican el nivel de toxicidad. Los agroquímicos pueden ser plaguicidas o fertilizantes y para poder usarlos de manera segura tenemos que tener buenas prácticas agrícolas para evitar daños en la integridad del ser humano y del ambiente. Y para el uso seguro debemos de usar protectores y todo el equipo necesario para poder utilizar o manejar, manipular el agroquímico sin que nos cause daño. Además, el envase debemos desecharlo de manera correcta. En las indicaciones podemos encontrar las maneras de hacerlo y el equipo de protección nos ayuda a prevenir la contaminación, el daño a los trabajadores y al ambiente. Ahí dentro del equipo de protección personal tenemos gorros impermeables, mamelucos, guantes, protectores de ojos, máscaras respiratorias, delantales y botas impermeables.